Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Padre, dándote gracias, Dios mío, por la bendición de tu palabra que acabamos de leer. Pido, Dios Santo, en el nombre de Jesús, seas tú usando mis labios, mi vida, para transmitir, Padre, lo que me has dado para esta tarde. Pido, Señor, que cautives el pensamiento de cada uno de mis hermanos, para que estén atentos a lo que tú traes para nosotros y que podamos todos escuchar lo que tú quieres hablarnos a través de este pasaje. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. No desprecie la bendición de tener el Espíritu Santo. Yo creo, amados hermanos, que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es algo maravilloso. Es algo muy especial. Amén. Pero descuidar, amados hermanos, y no poner atención a ello, de saber que si lo tenemos es porque el Señor nos lo ha dado y lo ha hecho el Señor para que sea parte de nuestra vida y para que nos bendiga en todo momento, sería una ingratitud el no apreciarlo. Saúl, como ya sabemos, fue el primer rey de Israel. Y según la historia en la palabra del Señor, reinó por 40 años. Miren lo que dice la palabra. Primero, este hombre fue elegido. Fue elegido por Dios. Fue elegido por el pueblo. Además, después de su elección, fue ungido por el profeta Samuel. Israel, amados hermanos, por 400 años estuvo siendo gobernado por jueces, porque no había rey en Israel. Amén. Pero llegó el momento cuando el pueblo pide rey. Amén. Y se le dio rey. Y el profeta Samuel entonces fue el que Dios usó para traer el rey y para ungirlo también. Amén. Fue ungido y además fue puesto en posesión. Fue puesto para reinar. Bendito sea Dios. Verso 14a. Vamos a ver este verso en partes. En primer lugar, ¿cuál fue la razón por lo cual el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl? Él tenía el Espíritu de Dios. Pero de repente el Espíritu de Jehová se apartó de él. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible esto? Habiendo sido el elegido,
habiendo sido él ungido, habiendo sido él puesto por rey para Israel. De repente el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl. ¿Qué le llevó a esta situación? Esto a nosotros nos debe de poner en qué pensar, amados hermanos, y lo vamos a estar viendo. Saúl, como rey, siendo elegido, siendo ungido, lo único que tenía que haber hecho, amados hermanos, es, a pesar de ser rey, seguir siendo humilde. Ser humilde, obedeciendo la voz de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero él hizo lo contrario. Lamentablemente se volvió un hombre orgulloso, soberbio, arrogante, y prácticamente eso le costó la separación del Espíritu de Jehová que estaba con él. En Saúl, amados hermanos, se iniciaba la jerarquía de Israel, pero lamentablemente él no dejó descendiente que reinara, aunque tenía hijos, porque Jonatán, sabemos que es bien conocido su nombre como amigo de David, pero no le dejó el reinado a su hijo. No. O sea que no dejó descendencia que reinara. Amén. Pregunta: ¿por qué se aparta el Espíritu Santo del cristiano? Por el pecado. ¿Cómo es posible? Pero aquí lo dice la palabra. Amén. Verso 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y ahora le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Creo yo, amados hermanos, que no hay cosa peor que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Amén. Porque bien sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Y si el Espíritu Santo, que es Dios, nos abandona, ¿cómo quedamos nosotros? Quedamos a la intemperie de cualquier espíritu maligno que nos quiera dañar. Entonces, ¿por qué se aparta el Espíritu Santo del cristiano? Un primer lugar puede ser el descuido. Amén. Segundo lugar puede ser el no dar importancia a lo que Dios nos ha dado. Amén. Y cuando hablo de no dar importancia, amados hermanos, es que descuidamos realmente lo que tenemos. Lo descuidamos. Verso 14b dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oiga, o sea que el espíritu que Dios le había dado de primero, que el Espíritu de Dios, es apartado de él. Y ahora viene y se le siembra un espíritu malo. Gloria al Señor. Yo decía, ¿cómo puede suceder esto? Me preguntaba, ¿cómo puede Dios permitir esto? Pero la respuesta es: Él es soberano. Amén. Amén. Y Él puede hacer como Él quiere, con quien quiera y cuando Él quiere. Recuerde, Saúl fue ungido. Saúl fue elegido, fue ungido y posesionado como el rey de Israel, y reinó no poco, reinó 40 años. Pero de repente el Espíritu de Dios no estaba en él, y ahora venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. Hermanos, yo creo que eso ha de ser terrible, ser atormentado por un espíritu malo que le ponga a Dios, que Dios permita que le entre a uno. Eso ha de ser terrible. Amén. Y que no haya manera de cómo deshacerme de él. ¿Cómo puede suceder esto? Dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Gloria al Señor. No desprecies la bendición de tener el Espíritu Santo. Debemos cuidarlo. Yo sé de manos de personas. Miren lo que pasó con una
una prima de mi esposa, lamentablemente. Cuando mi esposa era jovencita, ella también era joven. En ese tiempo, amados hermanos, la iglesia buscaba continuamente la llenura del Espíritu Santo, y toda la juventud era atraída, o sea, se les pedía que vinieran a la iglesia. De repente pasaron unos evangelistas por allá y hicieron una campaña. En esa campaña lo que se procuraba era la llenura del Espíritu Santo. La mayoría de jóvenes fueron llenas del Espíritu Santo en esa campaña. Pero hubo una joven que fue tocada, fue llena del Espíritu Santo, pero de repente se volvió al pecado. Y cuando le preguntaban, oye, pero si te vimos a ti hablar lenguas, danzar y todo aquello, ella dijo, pues yo lo hice porque todas lo hacían. Pues la verdad no era real. ¿Sabe qué pasó con esa joven? No muchos días después Dios le quitó la vida. Murió, estando embarazada. Y el caso fue que luego de esa experiencia que tuvo con el Señor, se fue con un muchacho y le embarazó. En ese embarazo, ya casi para la luz, le vino un dolor de cabeza tremendo. Fue al hospital, lograron salvar al muchacho. El muchacho está aquí, un tremendo muchacho. Se llama Otoniel. Estuvo aquí la otra vez que vino. Tremendo muchacho. Pero a ella se la llevó Dios. No le permitió vivir. Hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es muy peligrosa. Si nosotros recibimos de Dios algo, tenemos que testificar lo que Dios hace y darle la honra y la gloria al Señor, y no burlarnos de lo que Dios hace, porque lo que Dios hace más o menos es real. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué trae o qué puede traer, amados hermanos, el que esto suceda? El descuido. Amén. Jesucristo, hablándoles a los discípulos, que él sabía hablar mucho en parábolas, en esta ocasión el Señor da una enseñanza a sus discípulos. Y miren lo que quiero compartirles. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 26, no, 24 al 26. Verso 24 al 26. Escribí 26 dos veces. Verso 24 al 26. Y dice, esto es lo que pasa cuando un cristiano se descuida. Amén. Si hay descuido, más hermanos, estamos en peligro. Y miren lo que pasa. Jesús enseñó a sus discípulos algo muy importante en el Evangelio. Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, eso es cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ese espíritu malo que está en nosotros, inmundo, es echado fuera. Y lo reemplaza el Espíritu de Dios. Lo reemplaza con ese sello que Dios nos da. Bendito sea Dios. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, verso 25, volveré a mi casa. ¿Se acuerda que él tenía una casa? Esa casa era de aquel que se animó a aceptar a Cristo. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. La casa está limpia. Sí, sí. Entonces dice, va y toma a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mire cómo pasa esto. Eso es
Cuando nosotros descuidamos nuestra casa y le abrimos la puerta a Satanás. Y mire, clarito dice la palabra que el postrer de esta persona viene a ser peor que lo que antes era. ¿Por qué? Porque descuidamos y damos lugar al enemigo que venga y tome posesión de lo que no le pertenece. Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cuidar, amados hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Y Dios, bendito sea su nombre, nos mantendrá a nosotros sin caída, si le somos fieles a Él. Pero cuando hay descuido, cuando no ponemos interés en lo que Dios nos ha dado, hermano, esto es lo que sucede. Esto es lo que pasó con Saúl. Amén. Mire lo que quiero compartirle. Usted puede ser un buen ministro, un gran profeta de Dios, al igual que Saúl también lo fue. Porque Saúl, además de ser rey, también profetizó. Y usted puede ver eso en 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Allí se le da una orden a Samuel que cuando los profetas profeticen, que también él profetice, en el verso 6. Por eso se cree que también fue profeta. Pero si descuidas tu casa, demonios están esperando, hermano, para entrar en ella. Amén. Es por esto que es importante que nosotros, hermanos, no le demos oportunidad al enemigo, ya que hemos puesto la mano en el arado. La Biblia nos recomienda, hermanos, que no miremos para atrás, porque el ver para atrás, déjeme decirle, es peligroso, nos desvía del camino y por ende podemos caer en pecado. Y cuando uno cae en pecado, déjeme decirle, es cuando el enemigo se aprovecha, y es cuando el espíritu ese que un día salió, de repente se acuerda y dice: yo tenía una casa, voy a ir a ver cómo está esa casa. Pero si él llega y encuentra la casa ocupada, no, aquí yo no quepo, mejor me regreso a los abismos donde me enviaron. Amén. Pero cuando la encuentra limpia y adornada, como dice la palabra, entonces él se mete. No se mete. Mire qué cosa, sino que dice que va y busca 7 más. Y dice, y peores que él. O sea, demonios de jerarquía. Y entonces sí se meten. Y el postrer de aquel hombre viene a ser peor que lo que antes era. Es por eso, hermanos, que cuando una persona cae de la gracia, déjeme decirle, es más fácil traer a la iglesia a un inconverso que nunca ha creído, que a uno que se ha desviado. Pero también a los desviados Dios los toca. Porque hoy que estuvimos allá en Utah, hermano, ¿verdad? Al pariente de la hermana Anita, su sobrino, que estuvo aquí también la otra vez. Estaba un poquito rebelde, pero esta vez que fuimos fue al único que ganamos de regreso para el Señor. Y lo hizo con llanto. Y nos gozamos. Y la familia se gozó. Valió la pena el viaje. Bendito sea Dios. Porque, hermanos, dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepienta. Amén. Un pecador vale la sangre de Cristo. Por lo tanto, nos gozamos. Y qué bueno que esta persona reconoció y está ahora ya sirviendo al Señor. Así que decía, no importa, amados hermanos, el grado que tenga la persona, amén, pero si descuida su casa, demonios están esperando para entrar. Esto mismo le pasó a Saúl y le puede pasar a cualquiera que se descuide. Por eso en esta tarde, hermano, yo le invito a que cuidemos de nuestra salvación. Verso 15. Hay algo importante. Cuando nosotros, amados hermanos, aceptamos a Cristo, todos aquellos que nos rodean se dan cuenta que somos diferentes. Saben lo que éramos
y saben lo que ahora somos. Amén. Ellos se dan cuenta. Ah, mire, cómo ha cambiado la familia tal. O si es que van a la iglesia, son cristianos, son aleluyas. Lo que no saben ellos es que cuando dicen son aleluyas, están alabando a Dios. Amén. Están diciendo aleluya, gloria a Dios. Entonces el mundo se da cuenta. Y es lo que pasó, según el pasaje que hemos leído, con Saúl. Miren lo que pasó. Verso 15 dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Oiga, estos criados se asemejan a los vecinos nuestros, a los que nos rodean, que se dan cuenta de que nosotros somos hijos de Dios. Cuando nos convertimos de sí al Evangelio, todo el mundo que nos rodea se da cuenta del cambio que Dios hace en nuestras vidas. Y decía que algunos también, hermanos, hasta nos aplauden. Algunos dicen: oiga, le felicito, usted ha cambiado. Nos recordamos antes, cuando su casa era una de pleitos todos los días, y ahora está silencio. Creemos que Dios ha hecho algo en su vida. La gente se da cuenta. Amén. Pero también se dan cuenta cuando algo malo está pasando en nosotros. Cuando quizás nos hemos descuidado y empiezan otra vez el tiradero de ollas en la casa. Amén. Se dan cuenta. Y mire, en el verso 16, le aconsejaron, le recomendaron. Viene uno de los criados y le dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Mira la recomendación de los impíos hacia un hijo de Dios. Amén. Mira la recomendación del criado. Saúl tomó en cuenta esa recomendación. Nosotros, amados hermanos, debemos de estar atentos a cualquier consejo que se nos dé. Mire, hermano, que a veces un consejo puede venir hasta de un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano, puede venir de alguien. Tenemos que estar atentos. Amén. Amén. Mi esposa y yo, cuando estábamos noviando, ella estaba en El Salvador y yo estaba aquí. Por alguna razón pasó algo, y yo prácticamente le mandé a cortar totalmente. Le mandé una carta donde le dije: fue un gusto conocerle, muchas gracias por todo, pero hasta aquí nomás. Un día le comenté a un compañero de trabajo, un impío. Me miró un poco quizás cabizbajo, me dijo: ¿qué te está pasando? Tengo un problemita, ya le comenté. Hice esto y esto. Mira lo que me dijo este impío a mí. Dice: oye, ¿y no has pensado? Dice que existe mucha gente chismosa y que a lo mejor esa es la mujer que Dios tiene para ti. Le dije: ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes mucha razón. Muchas gracias por el consejo. Me dijo: piénsale, analiza. Y yo no fui tonto. Analicé bien. Enseguida me llega una carta de ella y me dice: bueno, lamento que sea así. Dice: lamento que sea así, yo lo amo y era mi anhelo casarme con usted. Pero si así es, dice, como usted piensa, que sea así, que sea la voluntad de Dios. Una cosa le pido: ¿pudiera permitirme su amistad?
porque me interesa saber de usted. No, con aquello me quebrantó. Seguida yo a medianoche ahí con la lucecita me empiezo a hacer. Y le mando un montón de papel lleno de letras, reanudando aquello que se había roto. Y casi despacito de eso fue cuando ella ya acordamos que se viniera, y se vino, y gloria al Señor. Ella es mi esposa. Hice caso a un consejo de un impío. Por eso digo, el consejo puede venir de alguien que uno piense, ¿y qué me puede decir este? No, tengamos cuidado. Saúl respondió a sus criados y dijo: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traedme. El requisito, mire, que supiera tocar bien. Amén. Porque no solamente decir yo sé tocar. Sí, muchos tocan, pero no todos tocan bien. Y aquí se necesitaba alguien que supiera espantar ese mal espíritu. O sea, se necesitaba alguien ungido de parte de Dios. Y ese alguien, ya nosotros sabemos quién fue. Entonces uno de los criados respondió diciendo, verso 18: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Y mire las cualidades de este muchacho. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y sobre todas las cosas, mire qué hermosura. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Hermano, si Jehová está conmigo, ¿qué más puedo yo necesitar? Ahí está la bendición. Pero a mí me llama la atención cuando le dice, en primer lugar, sabe tocar. Esto me enseña a mí, o quiero verlo de esta manera, sabe hacer bien las cosas. Sabe hacer bien las cosas. Porque, hermano, una cosa es hacer las cosas al aventón y otra cosa es hacerlas como para el Señor. Amén. Y eso es lo que agrada a Dios. Segundo, le dice, es valiente. ¿Qué quiere decir eso? Es alguien que no se rinde por cualquier cosa. Es alguien que, como se ha comprometido, está allí. Llueve, truene o relampaguee, no se rinde por nada. Vigoroso. Esta es la clase de ministros que Dios quiere. Hombres dispuestos. Hombres que sean vigorosos espiritualmente para servir al Señor. Pero también dice hombre de guerra. Amén. Esto quiere decir que es un hombre espiritual, un hombre que le gusta tomar tiempo para estar a solas con Dios, un hombre que busca de Dios, la presencia misma de Dios. También dice, y es hombre prudente en sus palabras. Mira, esto es hermoso, porque ora. Una persona de oración, amado hermano, que se la pasa buscando de Dios en oración y en ayuno, de seguro va a ser un hombre prudente. De seguro es una mujer prudente, porque está conectado con Dios siempre. Amén. ¿Y sabe qué? Y esta es la clase de ministros que Dios está buscando. En todas las áreas de la iglesia. Esta es la clase de ministros que Dios está buscando. Amén. Hombres prudentes. Si es aquí en la alabanza, tiene que haber mucha prudencia. Y sobre todas las cosas le dice, Jehová está con él. Hermanos, no hay mejor cosa que saber que Jehová está con nosotros. Porque cuando usted, amado hermano, ha entendido que Dios está con usted, usted no tiene por qué amedrentarse por nada. Usted no tiene por qué preocuparse, porque sabe que Dios está con usted. Y que todo lo que usted emprenda lo hace en el nombre del Señor, y el Señor le respalda. Amén.
Que donde quiera que usted vaya, el Señor está con usted. Y el Señor lo está respaldando, llevándolo y trayéndolo con bien, dándole la victoria en todo lo que usted emprende. Eso cuando Jehová está con nosotros. No hay cosa mejor que eso. El éxito, amados hermanos, de un ministro o de un ministerio no está en qué tanto sabes ni qué tan lejos quieres llegar. Amén. Sino que está en que te mantengas firme en la voluntad de Dios. Ahí es donde está el éxito de un ministro o de cualquier ministerio. Ustedes y yo sabemos, hermano, que muchos ministros se han levantado. Muchos ministros o ministerios se han levantado y de repente han subido como la espuma, pero lamentablemente han descuidado su vida espiritual y por bagatelas, por lo que sea de este mundo, y lamentablemente no están haciendo la voluntad de Dios. Algunos quizás han estado a punto de alcanzar la cima y se han venido abajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, amados hermanos, a muchos se les sube el ego. Cuando Dios empieza a prosperarlos, se les sube el ego, el apellido, y se creen más que los demás. Y empiezan a ver a los de abajo como si no fueran nada, porque ellos están arriba. Pero déjame decirle, entre más alto sube el embustero, más dura es su caída, porque el golpe es más grande. Y lamentablemente con muchos ha pasado eso. Hay ministerios, amados hermanos, que yo he visto que tocan bien, cantan bonito y han estado en tiempos buenos, pero lamentablemente usted los ve ahora, uno por acá y el otro por allá, y es un desastre. ¿Sabe por qué? Porque se han descuidado, lamentablemente. No han sabido reconocer el éxito que Dios les ha dado. No han sabido darle la honra al Señor. No han sabido respetar los mandamientos y decretos de Dios. Y han querido vivir haciendo su voluntad. Más tarde usted lo ve. Como les decía, el otro día me encontré con uno por allá. Supuestamente un ministro del Evangelio. Lo miré tocando en un trío. Canciones mundanas. ¿Qué pasó con él? Se le subió el ego y se creyó mucho. Conozco también de otra persona que no le ha ido tan bien y está hundido en el alcoholismo. Parte de un ministerio. Digo, ¿qué pasó contigo? Despreciaron lo que Dios les dio. Han despreciado, amados hermanos, lo que Dios les ha dado. Por eso, lamentablemente, amados hermanos, muchos han fracasado. Y como decía, aunque Dios les ha dado bendición, Dios los ha levantado alto, pero no han sabido agradecer la bendición de Dios y se han descuidado. El consejo para esta tarde, amados hermanos, ya para terminar, es: no desprecies la bendición que Dios ha puesto en ti. Dios a cada uno de nosotros nos selló con su Espíritu Santo. Eso está en nosotros. Eso nadie lo puede quitar, amados hermanos. Amén. A menos que nosotros decidamos no honrar a Dios. Eso le pasó a Saúl. Lamentablemente, amados hermanos, a Saúl descuidó lo que Dios le había dado. Y miren lo que Dios hace. Le quita el espíritu que él había puesto, espíritu de Dios, y ahora le pone un espíritu malo para que le atormente, para que le haga daño. Amén.
Yo no quiero algo así para mí, ni mucho menos quisiera algo así para ustedes. Yo lo que anhelo, amados hermanos, es que ese Espíritu Santo que ya está en mí se quede allí y que me dirija a toda verdad y a toda justicia, haciendo la voluntad de Dios. Porque, hermano, no hay mejor cosa que hacer la voluntad de Dios. No hay mejor cosa, amados hermanos, que mantenerse sirviendo al Señor. Viene un año, pasa otro año, hermanos. Y qué bueno es cuando uno puede darse cuenta. ¿Qué fecha es hoy, hermano? Agosto 18. Ayer cumplí 40 años. Gloria a Dios. Ayer cumplí 40 años que aquel jovencito de 18 se entregó al Señor. Aleluya. Pareciera que ayer fue. Amén. Pero son 40 años, hermano. Y quiero decirle que para atrás ni para tomar impulso. Porque si soy lo que soy y estoy donde estoy es porque Él, a Él le ha placido. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. No porque yo no soy nada. Ha sido a través de Él. Amén. Y me alegro y alabo a Dios porque puedo estar enfrente de ustedes. Gloria a Dios. Y que después de 40 años, amados hermanos, todavía yo siento el anhelo y el deseo de servir a mi Dios, no tiene precio. Y es lo que anhelo hacer. Lo que Dios mande, estamos dispuestos a seguir. Para terminar, no desprecie, amado hermano, la bendición que Dios ha puesto en usted. No desprecie lo que usted tiene ahora. No desprecie la posición que Dios le ha dado. No la descuide. Ni se crea tampoco por nada. Si el Señor le está usando, deje que le use. Vacíese en los demás. Sea de bendición para otros. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para eso Dios nos llamó. Dios no nos llamó, amados hermanos, ni nos capacitó para que nos llenemos a nosotros mismos, sino para que compartamos con los demás lo que Él nos ha dado. Déjenme decirle, esta visita breve que hicimos a Utah, amados hermanos, fue tan hermosa para mí porque los hermanos que no nos dejaban ni dormir, hermano, preguntando y preguntando, hermanos, ¿qué queremos? Y pues claro, ayudándoles información, diciéndoles, hermanos, así, contando las historias que Dios nos ha hecho pasar a nosotros. Y cómo el Señor nos ha traído de poquito a más, sin exagerar, simplemente diciendo la verdad. Y que todo ello pues tiene un precio. El precio es simplemente serle fiel a Dios. Amén. Porque ahí está la clave del éxito, hermano. Ahí está la clave del éxito de todo hijo de Dios. Si usted le es fiel a Dios, Él permanece fiel. Amén, amén. Él es fiel desde el principio. Él no se muda. Amén. Entonces, cuando uno ve que uno puede ser de bendición para alguien, amado hermano, uno se goza. A mí uno dice, la verdad, estoy cumpliendo el propósito para el cual el Señor me llamó. Y eso es una bendición. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se atreven a decir conmigo? Puestos de pie, por favor. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir conmigo, ven Espíritu Santo, mora en mi vida, mora en mi vida y no te apartes de mí? Hermanos, sin el Espíritu Santo no somos nada. Vamos a orar. Si alguien quiere venir al altar, venga.